Bienvenidos. Estamos grabando, así que todo lo que digan puede ser usado en su contra. Bueno. Buenas tardes. Tenemos a Eduardo Rodríguez de Nova Power, ahora que les va a contar un poco de qué se trata esto. Después le presento a Luna. Bueno, buenas tardes. Como dijo Alejandra, mi nombre es Eduardo Rodríguez. Soy profesor de la casa también. Ingeniero electrónico. Informática en primer año de ingeniería química. Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para después sirvan para el trabajo que ustedes van a hacer. A ver. Empezamos con los que no son residuos todavía, que son los aparatos eléctricos y electrónicos. Supongo que ustedes lo identifican porque lo están conviviendo cotidianamente con esas cuestiones. Lo encontramos en todos los lugares donde vayamos y donde nos estemos en un momento determinado haciendo alguna cosa. La definición más formal es cualquier aparato de caso de negocio con circuitos, componentes electrónicos y fuente de alimentación o con baterías hasta 1000 voltios de corriente alterna, 1500 voltios de corriente continua. El consumo de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestra sociedad aumenta a razón de 2,5 millones de toneladas por año en el mundo. Así que se imaginen ustedes la cantidad de estos elementos que hay. Para hacer una sola graficación, piensen un minuto nomás y digan cuántos aparatos eléctricos y electrónicos tienen en su casa. Así nomás. Cuenten los primeros que se les ocurra. Levanten la mano y digan cuántos tienen. 10. 10. ¿Vivís solo en el departamento? 20. ¿Por ahí? Una casa común con 4 personas, con todos los elementos para que esas 4 personas puedan vivir. ¿Alguien? Sí. Bueno, imagínense que ustedes son una sola de las personas habitantes de este mundo y tienen esa cantidad de aparatos en sus casas. Los aparatos eléctricos se convierten en residuos por varias razones.
Una, por la más obvia, es por agotamiento de vida útil, se rompen, se dañan y dejan de funcionar. El agotamiento de vida útil tiene mucho que ver con el segundo elemento que dice obsolescencia programada, que tiene que ver que el fabricante, para poder seguir viviendo, bien, en general, o muy bien, en la mayoría de los casos, determina la obsolescencia de sus propios productos. Si no, pasaría como en la época de mis abuelos, que compraban una heladera y yo seguía usando la heladera después de 40 o 50 años. Otro problema, sobre todo en la actualidad, respecto de todos los aparatos que seguramente están formados por elementos que constituyen una mini computadora o una computadora, es la obsolescencia del hardware debido a los programas que se pueden poner en esos aparatos para que funcionen. En la computadora lo vemos. Tenemos en el celular, de hecho, cuando Android lo dejan de, digamos, de fabricar, de darle soporte, el teléfono durará un poquito. Al cajón. El teléfono tiene 5 años y medio, ya está buscando llevar adelante el proceso. Justamente por la actualización. Otro elemento hoy bastante común en nuestra sociedad es la obsolescencia psicológica o percibida. La propaganda, todo el merchandising nos hace creer que lo que no podemos usar zapatos verdes, sí, estaban de moda la temporada pasada y esta temporada se usan zapatos rojos. Así sucede también con los teléfonos, computadoras, todo. Así como los RAE son los residuos sólidos urbanos que más crecen. Fíjense, se espera para el 2030, esto está hecho hace 9 años, 56% de crecimiento, ¿no? La definición de RAE es sencilla, y acá hay una palabra importante. Propietario, dice, todos los tipos de aparatos eléctricos electrónicos y sus partes descartados por sus propietarios. Descartados por sus propietarios no quiere decir que no sirvan. Como residuos sin la intención de reutilizar. Aquí tenemos la última clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que hizo la Unión Europea para sus cuestiones. La Unión Europea es uno de los digamos, lugares donde la cuestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos están mejor organizados. Van a ver después unas cuestiones que se reflejan en el tema de la recolección. Y afortunadamente, después a través de la experiencia que han tenido, esta selección, clasificación responde a cómo después se pueden procesar esos residuos para poder obtener materiales y algunos para reutilizar. Entonces están, por un lado, todos los elementos de refrigeración que contienen algún tipo de gases para refrigerar. Por otro lado, todo lo que son pantallas y monitores, porque tienen un sistema de fabricación parecido, y pantallas portátiles, y también para el desarme y para la recuperación. Todo lo que es lámparas, hoy fluorescentes, LED. Los grandes equipos de blanco, digamos, secarropa, lavarropa, estufa eléctrica, fotocopiadores, paneles fotovoltaicos, grandes equipos, ahí entran las heladeras también. Los pequeños equipos de electrodomésticos, podemos decir, y tenemos ahí una cantidad infernal de variedades, y todos los que son los pequeños equipos de tecnología informática, que incluyen celulares, GPS, routers, computadoras personales, impresoras. Dicho esto, acá tenemos algunos números. En el último informe global de residuos electrónicos, de monitor de residuos electrónicos,
se generaron, este fue el informe de 2024, entonces generalmente eso responde al año anterior, 2022, 2023, 61 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Un promedio de 7,8 kilos por habitante en el mundo. Lamentablemente, con un apenas 22% de esos residuos procesados adecuadamente. En Argentina estamos por el 500.000, tenemos un promedio por habitante más elevado que el nivel mundial. La gestión es horrorosa, digamos, 2-3%. Y como les decía, la Unión Europea son los que más o menos están haciendo las cosas mejor. Si no las hicieran, tendrían un desastre porque tienen un promedio de 17,6 kilos por habitante de residuos de aparatos electrónicos y están llegando a un 40 y pico, 42, 43% de gestión adecuada. Tienen sistemas nacionales, sistemas así regionales para eso. Es interesante esta curva. Esta es la generación o la comercialización de aparatos. Esto es los residuos que generan los aparatos. Esto está hecho en millones de toneladas. Fíjense, de las millones de toneladas comercializados, más de la mitad es residuo. Se convierte en residuo. Y esto es lo recogido, fehacientemente documentado y controlado. Como ven, tenemos un problema. Siguiendo con ese problema, ¿qué pasa con esos residuos? Generalmente se almacenan porque no se sabe qué hacer con ellos, salvo en contados países. 50 o 60% está almacenado y en un momento después se tira. Una fracción muy menor, como vimos ahí, salvo en la Unión Europea, se ingresa a procesos de recuperación de materiales y funciones, y el resto acaba en los basurales, en la vereda, en los contenedores. Aquí ustedes podrán ver un poco distintos tipos de esos destinos. ¿Qué pasa con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Tienen algunos elementos que son considerados materiales peligrosos, que pueden ser dañinos para la salud si se tiran en cualquier lado. Elementos directamente tóxicos como cadmio, mercurio, plomo, cobre, níquel, si bien las cantidades no son, digamos, pero si se imaginan, tenemos 62 millones de residuos, las cantidades, por más que sean pocas en cada aparato, se van a acumular. Gases que se generan cuando se queman y que afectan la capa de ozono, gases de efecto invernadero también, y que se transforman algunos de ellos en contaminantes orgánicos persistentes. Hay un montón de acuerdos, de convenciones sobre distintos tipos de residuos peligrosos que, por ejemplo, en nuestro país estamos suscritos a todos y procesamos el 2% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estas son algunas imágenes que ejemplifican la cuestión de la basura electrónica. Esto sucede en algunos países, sobre todo en el tercer mundo, y es la manera en que se recicla y se gestiona de alguna manera los aparatos electrónicos. Así a cielo abierto, en lugares donde la basura abunda por todos lados, quemando los materiales en la mayoría de los casos para obtener separadas algunas cosas. Esto es nuestro país. Esto es la provincia de Río Negro y este es el altillo, por decirlo de alguna manera, de una escuela técnica de Rosario. Después de años de
acumular las cosas que le donan las empresas para que puedan tener computadores. Bueno, después de la salida vamos a ver si podemos sacar alguna cosa. La correcta gestión permite minimizar un poco estos impactos, incluso aprovechar bastante de los residuos para el electrónico. Reciclar plásticos. Ahorra un 70% de las emisiones de dióxido de carbono. El reciclaje de materiales, de metales, de los residuos de aparatos electrónicos es entre 2 y 10 veces más eficiente en términos de energía que la extracción del mineral en cuestión desde su origen. Minería, digamos, minería tradicional. Por eso es que muchas veces se habla de minería urbana y procesamiento de este tipo de aparatos. Ni que hablar de lo que se obtiene, lo que se deja de sacar del ambiente o de contaminar el ambiente con minería tradicional si logramos reciclar este tipo de aparatos. Acá hay un dato que es de Greenpeace del 2011, ¿por qué? Porque después se volvió a hacer más estudios, que de los teléfonos celulares descartados del año se pueden recuperar casi 15 millones de dólares en oro, plata y cobre, procesando adecuadamente los circuitos electrónicos que ya no tenemos de uso de los teléfonos celulares. Solo teléfonos celulares. Solo teléfonos celulares. En un año. En un año. Fíjense que esto es 2011. En 2011 las personas tenían eventualmente un celular. Hoy las personas tienen hasta 3 celulares dependiendo en cuántos trabajos tengan. Bueno, ante esta cuestión de los residuos, hay todo una forma de abordaje que el modelo económico vigente que nosotros tenemos es en general lineal. Digamos, se extrae un tipo de material, con ese material se produce algo, y cuando ese algo no sirve más, se descarta, se tira. Se intenta lograr lo que se llama un esquema de economía circular. Para eso hay algunas herramientas que después vamos a ver qué es. Se produce la materia prima, se las diseña adecuadamente, luego de su uso y consumo responsable, se hace un uso y un consumo responsable, sino comprando todo lo que encuentras. Se trata de reutilizar esos elementos cuando se rompen, reparándolos, extendiendo su vida útil todo lo que se pueda, por tanto y en cuanto puedan, yo puedo utilizarlos para algún tipo de tareas. Recolectar, en este caso los RAE, reciclarlos, sin aprovechar los materiales que lo componen incluso, y volverlos a introducir en el circuito como materia prima. Para esto existen ya algunas cuestiones que se abordan en distintos países que tienen que ver con lo que se llama responsabilidad extendida del productor. La responsabilidad extendida del productor le adjudica a quien produce o pone en el mercado un determinado equipamiento, hacerse cargo de ese equipamiento cuando ese equipamiento termina su vida útil. En la Unión Europea, que yo les comentaba que las cuestiones están muy organizadas, existen consorcios de empresas que se encargan, empresas generalmente son las empresas que producen los aparatos eléctricos y electrónicos, que se encargan de la parte del final de la vida útil del recolección, almacenamiento e incluso a veces reciclado. ¿Por qué se le van a preguntar? Me preguntan, si la sé la respondo, si no, queda para otro. Bueno, vamos a la gestión de RAE en Argentina. Habíamos visto casi 500.000
toneladas por año, 10,3 kilos por habitante. Tratados un ínfimo 3%. La mayoría está almacenado durante un tiempo y después terminan en los basurales. Y hay mucho en los servicios técnicos, que terminan porque la gente no lo repara. Cuando le dicen el precio de la reparación, no lo repara porque es más barato comprarlo. Por supuesto, hay mucha concentración de residuos en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba. Los municipios, según las leyes de nuestro país, son los responsables de la basura. Por lo tanto, en esto también tienen una porción muy importante en el procesamiento, en la recolección de residuos de carácter eléctrico. Más o menos debe haber entre 30 y 40 iniciativas de gestión de RAE, lamentablemente en las principales provincias de Argentina: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En los otros lados no existe ningún tipo de iniciativa de ningún tipo para la recolección y menos para el tratamiento de los residuos electrónicos. En Rosario nada. En Rosario nada. En la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de provincia. En Rosario, específicamente, ahora después vamos a ver, hay una planta y en los alrededores hay otros operadores de residuos electrónicos. ¿Cómo es el tratamiento de los residuos baratos eléctricos y electrónicos? En general, lo que se hace es se hace una clasificación separando por categorías. Las categorías tienen mucho que ver con esa clasificación que yo les mostré de la Unión Europea, para después, digamos, agruparlos en elementos que pueden ser procesados de la misma manera. Una vez que se ha clasificado, se hace el desensamblado del equipamiento, y donde se sacan todo lo que pueden ser materiales peligrosos, pilas, aceites y otro tipo de materiales que tienen que ir procesados directamente como residuos peligrosos. Por ejemplo, los gases de los refrigeradores o de los sistemas de refrigeración. Si bien ahora ha cambiado mucho desde hace 10, 20 años esta parte de lo que es el tipo de gas, que sigue siendo un gas que produce algunas cuestiones si se lo libera. Una vez que se hace desensamblado, se hace reciclado. El reciclado implica clasificar los materiales que se obtienen: plástico, cobre, aluminio, chatarra, eliminar todo tipo de impurezas que haya en esos materiales, y acondicionarlo para la venta directa. Es decir, esto se hace bastante, digamos, lo que más se hace en la parte de recuperación de residuos. Después, otro elemento es la reutilización. La reutilización implica el volver a hacer que el aparato o parte del aparato vuelva a tener la misma funcionalidad que tenía cuando dejó de ser usado. En las computadoras se hace mucho eso, y en algunos otros elementos que también son elementos de cómputo. También con las líneas blancas hay algo de reutilizar. Ese es el proceso que se hace generalmente. Si a ustedes les interesa conocer más, hay una página web de América Latina con el tema de residuo electrónico. Hay en el Ministerio de Ambiente un manual para gestión integral de RAE, que se produjo hace algunos años, que es bastante completo, y que se puede bajar de acá en formato electrónico. Bueno, dicho esto de RAE, vamos a pasar a hablar de... yo pertenezco a una asociación civil que fue creada en 1995, cuando recién se empezaba con la computadora, que éramos algunos ingenieros y gente de sistemas que estábamos preocupados por cómo cómo hacer para que los beneficios, la posibilidad de usar y de trabajar con elementos computacionales,
estuviera al alcance de quien quisiera hacerlo, quien necesitara hacerlo, sobre todo los sectores de la población más, digamos, más comprometidos económicamente. Históricamente trabajamos con capacitación y con lo que llamamos un banco de máquinas. Recuperábamos máquinas y las donábamos a instituciones, a escuelas, centros comunitarios. Lo que en una época fue una escasez, conseguir computadoras, en un tiempo, unos bastantes años después, se convirtió en un problema. Si conseguíamos, como conseguían las escuelas y les quedaba todo ese residuo en el altillo, conseguíamos computadoras, pero conseguíamos, funcionaban 20 y funcionaban 3. Entonces íbamos acumulando residuos que ya habíamos sacado todo lo que podía reutilizarse. Entonces empezamos a pensar en la gestión de residuos de aparatos eléctricos. Y armamos una capacitación para jóvenes en el 2018 y en el 2019 montamos una planta de gestión de residuos informáticos. Con 3 premisas. El cuidado ambiental, la inclusión social, porque aspirábamos a que fuera una fuente de trabajo para jóvenes, y reducir la brecha digital poniendo aparatos reacondicionados para que puedan ser utilizados por distintos tipos de personas que no tenían acceso a eso. Estos son los jóvenes que empezaron en la Saquen que tiene barba de la parte de jóvenes, que empezaron en su momento a trabajar en la planta. La planta en su momento hacía tratamiento de residuos informáticos para empresas con certificación de avalada por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe. Recuperaba materias primas secundarias, producía equipamiento TIC de segunda mano y tenía algunas cuestiones con capacitación y consultoría sobre el tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En la gestión tenía 2 ejes. El reciclado, como ya lo vimos, tal como lo vimos hace un ratito, y la reutilización. Los procesos que se realizaban eran, por un lado, la planta hace recepción y pesaje de los lotes, porque estamos hablando de residuos y estamos hablando de gestión de residuos con certificación. La parte de gestión de residuos se maneja en base a los kilos de residuos que se utilizan. Con eso se emiten los certificados correspondientes para las empresas. La planta trabaja con empresas y con instituciones, no con usuarios finales. Entonces, se realiza la recepción, pesaje de los lotes para la emisión de certificados, se hace una clasificación del material para poder derivarlo o a reutilización o a reciclado. O sea, se desarma, o se obtienen los materiales, o se pone en marcha de vuelta para reutilizar. El reciclado, en general se hace a mano, no existe en el país plantas o que tengan algún tipo de reciclado automático. En general se hace desarme, utilizando el tipo de herramientas, clasificación y acopio hasta la venta. Acá hay un ejemplo de los distintos tipos de plásticos que se utilizan. Algunos se pueden utilizar, vender para hacer otros procesos. Y elementos que se recuperan, haciendo, decíamos, esto de minería urbana, son básicamente acero, chatarra en general, cobre, aluminio. Esto también podría recuperarse si se pudiera hacer en el país los procesos para tratar las plaquetas electrónicas. Si solamente existen plantas que hacen esos procesos en Japón, Estados Unidos, China y Europa. América Latina, lamentablemente no tenemos. Estados Unidos no compra
produce, digamos, procesa lo que tiene, aportan poco, y con obras son las propias. Y coincidencia, los dueños de las plantas de procesamiento de placas electrónicas para recuperar oro, plata y otras tierras raras, sobre todo, son los mismos dueños de las mineras que extraen mineral de la montaña. Vieron el negocio antes que nosotros nos dimos cuenta. Es redituable. ¿Eh? Es redituable. Extraer oro y plata de plata. Hay plantas que lo hacen y son privados, no son estatales ni viven de la caridad. No sé si es redituable. Si es un privado, pero no Es sé. redituable. Incluso Estados Unidos también tiene plantas, Japón, se acordarán, la Olimpiada que fueron en Japón, hicieron en Japón hace unos años. Las medallas se hicieron con residuos baratos de divertido, las medallas de oro y de como bueno decir, fue una manera de demostrar, digamos, y una vez sacado más para producir la medalla. La parte de reutilización. Para la parte de reutilización, tiene la planta de un laboratorio de electrónica que procesa, que se encarga de la parte de cuestiones más electrónicas de los monitores, la fuente de alimentación y las placas madre de las computadoras. Lo demás, o sea, ¿qué se hace con las computadoras que se descubre que pueden llegar a funcionar? Se verifica que puedan llegar a funcionar, se analizan todos los componentes que tienen y se amplían o se cambian algunos componentes para que tengan un andar que sea que pueda servirle a alguien esa computadora. A través de un software de una entidad española que se llama Reuse, hacemos se lleva un registro de trazabilidad de los equipamientos que son reacondicionados. Hay una base de datos que tiene varias instituciones españolas que lo utilizan y algunas en Latinoamérica para llevar un registro de todos los elementos, de todos los aparatos que se reutilizan. A través de un código QR uno puede entrar y ver cuáles son las características de esos aparatos, cuándo fueron reciclados. En la parte del laboratorio existe un banco de pruebas, aparte de las mesas de trabajo para armar los equipos, donde se dejan los equipamientos probando entre 2, 3 días y una semana para asegurarnos que quien lo reciba o quien lo compre, ese equipo va a durar suficientemente tiempo. Se hacen no solo pruebas de funcionamiento, sino pruebas de estrés, o sea, se prueban al máximo, pruebas de estabilidad del citosistema y se otorga garantía de funcionamiento. Generalmente entre 3 y 6 meses. Con la planta se logró uno de los objetivos que teníamos al principio, que es el tema de la inclusión social, porque da trabajo a jóvenes que antes de empezar la planta, en el 2018 hicieron un curso y pocos de ellos sabían algo de informática. Hoy, esos jóvenes que empezaron en el 2019 a armar la planta y a trabajar en la planta, se transformaron en cooperativas. Hace 2 años se transformaron en cooperativas, en 2020, fines de 2022, se transformaron en cooperativas de trabajo. Ellos están a cargo del proceso de la planta en este momento. La cooperativa funciona desde el principio de 2023, tiene 9 integrantes, tiene convenios varios no solo tiene clientes empresariales, sino que tiene convenios varios con las universidades, con la Universidad Nacional de Rosario, con la UCA. Está en este momento organizando la mudanza a un nuevo local porque, después lo van a ver cuando le den algunos números,
el local actual está colapsado respecto del recibimiento de elementos. Acá tienen la página web de la cooperativa, que pueden ver ahí todas las cuestiones de la cooperativa que está funcionando. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Ustedes teóricamente van a hacer un estudio que tiene que ver con pronóstico de ingreso de los. Nosotros tenemos estadísticas desde el año 2021. Teníamos un ingreso mensual de 10.300 kilos, 2 toneladas. Estos eran los principales elementos que ingresaron en el 2021, que constituían un 60% del ingresado. Acá un pequeño, como para que ustedes tengan idea de cuáles son los porcentajes del total de cada uno de los costos. Después, acá tenemos en el 2022, llegamos a 4.000 kilos, y tenemos acá que ustedes van a tener acceso, los principales elementos que constituyen el 60% del ingresado. Esto fue 2023. Fíjense que 2022, 2023 estamos alrededor de 4.000 kilos. Esto tiene que ver básicamente a partir del 2023 con el tema de falta de capacidad de almacenamiento. Principalmente, porque si ustedes ven 2024, seguimos con 4.000, este es el último registro que tenemos. Seguimos con alrededor de 4.000 kilos, básicamente porque digamos, el espacio físico actual no da para más. Entonces, lo que se puede sacar, se puede entrar, entonces más o menos se mantiene ese tema. Y los principales elementos han variado y tenemos que los más significativos representan un 60% del total, y después hay mucha diversificación de elementos dentro del residuo. Productos más significativos para hacer un pronóstico, ese es el orden de interés, por decirlo de alguna manera. Digamos, lo que más, dentro de todo, algunas de las cosas que más entran, pero también dentro de todas las cosas de las que se puede sacar más rédito. El tema de la gestión de residuos, de estos residuos, es un tema que el equilibrio es muy finito. La rentabilidad no es, muy fluctuante, porque depende mucho de los mercados, y aparte de eso, nosotros tenemos un problema. Nuestro país carece de legislación respecto al procesamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No hay ninguna ley que obligue a nadie, salvo en algunos territorios específicos de algunas provincias, a hacer un procesamiento adecuado, en definitiva no tirarlo en el contenedor o en el residuo sanitario, en los rellenos sanitarios. Eso es un problema muy grande. También lo es en que existan territorios que tengan algún tipo de legislación y que no haya un marco legal mínimo, de requisitos mínimos a nivel nacional. ¿Por qué lo hacen las empresas? Dirán ustedes. Las empresas lo hacen porque en cierta medida están obligados por la certificación. Certificaciones ISO obligan a las empresas a tener un cierto nivel, a tener un adecuado registro y procesamiento de sus residuos, y entre ellos entran los electrónicos. Entonces, a las empresas, como dijiste antes, nos dan un certificado de... Claro, la planta está inscrita en el Ministerio de la Provincia. Estamos inscritos como
gestores de residuos de aparatos informáticos. Porque en realidad en la provincia hay una ley desde 2021, creo que es, o 22, no me acuerdo, pero nunca fue reglamentada. O sea, legalmente existe la obligación, pero el que tiene la obligación puede alegar que, por si a mí no me dicen cómo tengo que hacerlo, ¿cómo quieren que lo haga? Eso sucede. Las empresas, entonces, depende de las empresas, digamos. Bien. Datos ahí para comunicarse. ¿Una pregunta? Aprovechen ahora y pregunten lo que necesitan. Antes dijiste que la gestión de residuos era parte de la municipalidad. Es decir, la gestión de residuos es una tarea que tiene sitios en todo el lugar. Y acá se borraron. Acá la municipalidad hace una recolección de residuos de aparatos de todas maneras. Es decir, la planta trabaja a nivel de empresas e instituciones. La municipalidad trabaja a nivel de los individuos, pero también, es decir, las empresas e instituciones tienen que tener sus posibilidades dentro del ejido que les corresponde. La municipalidad tiene una recolección los últimos viernes de cada mes y los sábados en puntos determinados de los distritos, pero nadie sabe qué pasa con ese residuo. Por ahí lo tienen almacenado en un galpón. Han tenido históricamente distintos tipos de emprendimientos, entre comillas, de gente que procesaba de alguna manera esos residuos. De todas maneras, dentro, como ustedes preguntaban, dentro de la provincia está esta planta que está habilitada por el Ministerio de Ambiente. Hay una planta que también está habilitada en Puerto San Martín, y después hay dos gestores de residuos peligrosos, que son IDM y Pelco, que uno está en San Lorenzo y otro está en Puerto San Martín, que también reciben aparatos eléctricos. Porque yo tuve que hacer un depósito, el sector tuvo que hacer un depósito lleno de computadoras de un día para el otro. Averigüé en internet, lo que había visto era la municipalidad, pero como deciste, era algo súper complicado y lo teníamos que vaciar en el depósito. No, aparte de eso, es decir, en general, los operadores de residuos peligrosos, como ese es su trabajo preferencial y es lo que más les reditúa, los residuos peligrosos por kilo cuesta una enormidad. ¿Sí? Es decir, las otras son dos plantas, una en Puerto San Martín, que no sé si está funcionando todavía, y esta planta que funciona acá en Rosario. Así que tuve que tirar al volquete. Claro. No, y además hay poca información de cómo reciclarlo, porque capaz, o sea, yo nunca vi una publicidad de cómo reciclarlo, no sé si se me rompe la bomba. Creo que las tengo acumuladas en mi casa, no sé. Es que la municipalidad recolecta, pero no hace propaganda porque claro, no sabe en realidad qué hacer con ¿qué eso. hacen con eso? Pues, Claro. lo mantienen como para decir, hago algo. Muchas veces lo publicitan, pero te lo publicitan el día anterior, y si no te enterás, te sonás, te tenés que esperar un mes, porque Para las personas, el último viernes del mes. para las personas físicas, último viernes del mes en todos los distritos. Uno puede ir, llevar la computadora y decir, bueno, yo vengo, me dijeron que la municipalidad se encarga de estos residuos. Pero eso no les llega a ustedes. No, no le llega a usted. No, nosotros no nos Ustedes llegamos porque la solamente municipalidad no nos tiene. Solamente con empresas. Y si yo quiero y llevar. No, con personas no. Ok. Con personas se trabaja con empresas e instituciones. Si sabía, te contactaba. Si sabía, te contactaba. Era un volquete grande de... Eduardo, a ustedes le cobran a las empresas. Claro. Entonces, como toda gestión de residuos, Claro. se cobran por peso. ¿Mm? Por eso, cuando vean las planillas, van a ver que el peso es uno de los datos que van a tener siempre. Claro, y aparte porque la gestión de residuos, lo que es gestión de residuos, se trabaja con peso de residuos. Todo lo que es gestión de residuos, los sólidos urbanos,
RAE, peligroso. Sí, cualquier residuo. Tengo una duda, entonces la municipalidad, ¿qué hace con todo eso? O sea, no usted, ponele que se lo vea la municipalidad, ¿qué hace con todo eso? O sea, ¿termina en el vertedero igual? Teóricamente no. Pero nadie sabe. Teóricamente no, pero yo no podría. Yo hace años que trabajo ya desde el 2018 con este tema acá y nunca pudimos saber a ciencia cierta, aparte de saber que la municipalidad tiene un balconcito donde alguna gente desarma cosas y pone a veces en funcionamiento cuando consiguen pasantes que no hagan algunos elementos, o más que eso, no sabemos. Sabemos que a veces ha tenido que llevar, digamos, a la planta que trabaja en Puerto San Martín para despejar lugares que necesitaba. Porque esto uno en casa, capaz, no sé, yo tengo 2 teléfonos viejos, una computadora vieja que no se tengo nada, no sé, digamos, un millón que somos acá y no. Sí, en principio se vería colapsado. Estaríamos colapsados de residuos de RAE. Estamos colapsados de RAE. Lo que pasa es que como cada cual. Como cada uno tiene un cajoncito, una piecita con algo, digamos, pasa desapercibido. Si es un día, todo el mundo llega a la plaza, todo lo que tiene, no podríamos entrar a la plaza. Y un panorama apocalíptico. Preguntando un poco más. Todavía no sé si subieron las consignas de trabajo. No, ahora la Pero ustedes tienen como, sí, ya que hablando de las previsiones, no sé, épocas donde tienen más residuos que les llegan, digamos, por el fin de año, la empresa decide cambiar todo y es donde más les llega. Sí, Es constante el volumen. Nosotros, como vieron ahí, en los últimos 2 años, estuvimos con 4.000 toneladas, 4 toneladas por mes, y más que nada por condiciones de que cuando se sacan 4 toneladas de materiales o de cosas recondicionadas, se entran otras 4 toneladas de cosas para recondicionar. Por eso ahora estamos mudándonos para otro lugar. La presentación había una foto donde se veía el lugar y No, ahora ahí Notaba ustedes podían chiquito. ver en el lugar, lugar para pasar, lugar para entrar, para ir almacenando Sí, sí. cosas. ahora no hay nada de Ahora eso. en este momento sacamos y entramos y procesamos y sacamos y entramos porque prácticamente el lugar no da para más. Y una pregunta, Eduardo, ¿al lugar donde se mudan esta capacidad cuánto aumenta? ¿De 4 toneladas a cuánto? Nosotros vamos a triplicar el espacio. Ah, bien. En este momento. Bien. Bueno, y acá yo quiero agregar algo. Eduardo todos los años me pide lo mismo, y es que en Nodo Octavo hay muchas posibilidades para ingeniería industrial, para hacer trabajos finales, PPS. Tienen temas de organización, de optimización de procesos, tienen un montón de cosas para hacer en Nodo Octavo. Así que si alguno está medio perdido, no sabe qué hacer con una PPS, Nodo Octavo los puede recibir y les dan una mano. Y también tienen temas para trabajo final. Si están perdidos con el tema del trabajo final, Nodo Octavo también los puede dar una mano. Y ustedes le pueden dar una mano a Nodo Octavo. Así que De hecho, para el proceso de mudanza estamos aprovechando justamente para reorganizar procesos. Está Santiago. Santiago, coordinador de carrera, está dando una mano a Nodo Octavo. Nos está ayudando con el nuevo layout de la planta para orientar un poco mejor el flujo de trabajo, el flujo de materiales, y vamos a hacer también un raconto de los procesos y vamos a ver qué optimización podemos hacer de cada uno de los procesos que se hacen para la productividad. Hay mucho para hacer en Nodo Octavo, así que si a alguno le interesa, me avisa, nos contactamos con Eduardo y lo vamos para adelante. ¿Ese es tu número? ¿Ese es tu número? No, este número no lo tomo en cuenta porque este es un número que teníamos antes, me olvidé cambiarlo. Pero acá pueden escribir, porque era el que teníamos antes para la parte de... No lo tenemos. Creo que cambiamos, me quedó.
Notado. Yo no tengo una duda, pero o sea, me impactó que el 3% no se aproveche. Digamos. No, en Argentina lamentablemente Exacto. Y nos ayuda la legislación también, que no hay. no, ayuda, digamos. En general los países que han avanzado son los países que han podido producir una legislación a nivel nacional mínima y que después han organizado su circuito en base a esa legislación mínima. Muchos países europeos. Acá, sí, en países europeos, acá en Latinoamérica, Chile, Colombia, algunos países, un par de países de Centroamérica tienen algo de legislación y están más organizados que nosotros. Acá incluso hay una ley en la provincia de Buenos Aires, pero la ley de la provincia de Buenos Aires digamos, fue vetada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires en su momento, que sacó la responsabilidad del productor y sacó varias cuestiones que eran fundamentales para la región. En definitiva, ha sido para muchos. Acá en Argentina no hay ninguna empresa que el productor haga esto de la vuelta, que se encargue de reciclar. No, el productor si no lo obliga por una ley, no hay forma. No sé, Liliana, por ejemplo. No. No existe. No, acá no hay ninguna de las legislaciones tiene responsabilidad extendida del productor, ni siquiera las provinciales que hay. Se entiende por qué, porque digamos, no puede hacer una legislación provincial. Primero no puede hacer una legislación provincial si no tiene una nacional que te respalde, porque si no las empresas se mueven a los nichos donde no hay legislación. Digamos. Yo tengo una consulta, buenas tardes. Sí, Que no sé si lo habían aclarado o no, pero vos dijiste que cobraban la gestión de residuos por peso. Y capaz era medio pava la pregunta, pero cobran lo mismo por tantos kilos de baterías de autos que por una computadora. O sea, cobran lo mismo por todo tipo de residuos. sí. Lo que en general se hace en la gestión de residuos de aparatos eléctricos electrónicos es negociar con el entrega. Sobre todo las empresas de informática a veces entregan material que es valioso de recuperar, tiene valor de reventa, en algunos casos, todo o en parte, entonces se trabaja con modificaciones, pero en general sí, se pesca. Perfecto. Y también te quería preguntar, porque me imagino que ustedes también tienen residuos. ¿A dónde van a parar esos residuos? ¿Si quedan almacenados? ¿Si van a otra parte? Porque me imagino que no todo se puede reutilizar o reciclar. Nosotros, al estar inscritos en el Ministerio de Ambiente y poder dar certificaciones, tenemos que asegurar la trazabilidad de todo. Entonces, lo que nosotros obtenemos es material reutilizable como plástico, metales y distintos tipos de metales, que eso se vende. Somos generadores de residuos peligrosos porque recibimos baterías, recibimos pilas, recibimos tóner, y eso es considerado material, tintas, eso es considerado material peligroso. Eso se tiene que mandar a un tratador de residuos peligrosos y se tiene que obtener la certificación correspondiente. Y también producimos residuos industriales, como todas las industrias. Los residuos industriales van a rellenos sanitarios, digamos. Es cartón, madera, algunos tipos de plástico que no tienen componentes tóxicos. Solo tenemos que asegurar que todo eso está tratado en el lugar correcto. Perfecto, perfecto, gracias. ¿Otra duda? Vamos a liberar a Eduardo. Vamos a seguir nosotros.
Gracias, Eduardo. Cosa. Te llamamos. Eduardo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, voy a hacer algo para que se tan pesado este video. Lo corto acá. Te olvidaste el celular, Eduardo. Lo reciclamos rápido nosotros. Vamos a sacar cosas de ahí. Recording stopped. Bueno. Ale, Epa. pero para los chicos que no se pudieron conectar, ¿no les dejamos grabado también la explicación o no? Que vean directamente el archivo. Lean. Bueno. Gracias, disculpa. No, porque si no va a ser re pesado, re largo. Sí, es cierto, va a ser muy largo. Me interesaba que todos puedan verlo de anotado, después el otro lo pueden leer. ¿Saben leer, no? Yo más o menos. Si no, ahora voy a pedir ayuda. ¿A dónde me voy? Sí, ¿Hiciste alguna introducción, Ale, de qué es todo esto? Porque los que están por Zoom no tuvieron ninguna intro. les conté más o menos a los que estaban acá mientras conectaba y ponía a grabar. ¿Por qué vino Eduardo? ¿Qué vamos a hacer con lo que nos dijo Eduardo? Vamos a hacer pronósticos de demanda. A ver, en este caso van a ser pronósticos de ingreso de mercaderías a nodo Tau. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Vamos a hacer 4 actividades. Y ahora les voy a mostrar cuáles son, pero aguántenme que tengo que abrir el archivo que lo tengo acá en el correo. Porque lo tenía en el WhatsApp, lo descargué y no lo descargué en el pendrive. Es fantástico, ¿no? Qué linda. Me lo mandó recién Luz. Espérate. Mi correo está explotado, mira. No digan nada. Explota el correo. Esperen. Comparto pantalla, a mí pasa. Bien. Como les decía recién, debe estar en inglés este Word, por eso marca todos esos errores aparentemente ortográficos. A ver. Vamos a hacer 4 actividades como les dije. 4, no, porque este no puedo. 4 actividades. Por un lado, nuestra primera actividad va a ser desarrollar un instrumento de recolección de datos para pronósticos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a analizar la tabla de nodo Tau, ver los datos que tiene y en base a eso armar una especie de formulario, podríamos llegar a decir, donde recolectar esos datos. Haciendo hincapié en los datos que son necesarios para hacer este pronóstico. Cuando ustedes vean los datos, se van a dar cuenta que por ahí les falta información. Entonces, la idea es que podamos armar un elemento de recolección de datos para facilitar y sistematizar la recolección de esos datos para la gente de nodo Tau. ¿Queda claro esto? Esto se lo vamos a subir todo a Evo. Tienen ahí también los criterios con los cuales vamos a evaluar cada una de estas actividades. La segunda actividad va a ser elaborar pronósticos. Ya van a tener vistos esos datos que van a estar crudos en un Excel. Con la listita que mostró al final Eduardo, les vamos a asignar a cada grupo elementos para que trabajen. Algún grupo va a tener que hacer un pronóstico agregado, o sea, vamos a meter todo en una misma bolsa. Algunos grupos van a trabajar sobre ese pronóstico agregado, somos muchos. Así que estamos pensando en grupos de 5 personas. Se van a repetir. ¿Me van siguiendo? Algunos elementos seguramente se repitan. Va a haber 2 grupos que hagan monitores, por ejemplo.
o 2 grupos que hagan CPU, o 3 incluso, porque somos muchos. Lu, cualquier cosa acordame si me mando alguna. Sí, sí. El pronóstico que vamos a hacer nosotros va a abarcar los periodos que van de agosto a julio de 2025. Nosotros tenemos datos hasta julio de 2025. Hasta junio 2025. La idea es que pronostiquemos entre agosto y julio de 2026. Vamos a tener que hacer un análisis de esos datos, vamos a graficar los datos del elemento que nos toque, o el agregado, si nos toca el agregado, y analizarlos esos datos, verlos gráficamente, y vemos qué modelo de pronóstico podemos llegar a utilizar. Si tenemos que usar un modelo que maneje estacionalidad, si tenemos que ver un modelo que maneje tendencia, que maneje estacionalidad y tendencia, que maneje solo aleatoriedad. Vamos a tener que agrupar de alguna manera los datos. Muchas veces tuvimos que agrupar los datos porque había pocos ingresos en un mes, pero muchos en otro. Entonces, medio como que el componente aleatorio era muy violento, por así decirlo. Entonces, se generaban muchos errores. Agrupando datos en trimestres en lugar de datos mensuales, suavizábamos un poco toda esa situación. Entonces, van a tener que ver cómo organizan esos datos para poder elaborar los pronósticos y después desagregarlos, porque necesitamos pronósticos entre agosto y julio, mejor mes. Una vez que tengamos esos pronósticos, vamos a compararlo con lo que pasó el año pasado. Les vamos a dar lo que elaboraron los grupos del año pasado para que hagamos una comparación. ¿Qué dice mi pronóstico? ¿Qué dice el pronóstico sobre este elemento del año anterior? ¿Vamos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Y la última actividad va a ser la validación de los modelos de pronóstico. Vamos a ver si los modelos de pronóstico continúan siendo vigentes, los del año pasado, extendiéndolos hasta este año. Y vamos a ver si estamos dentro de lo esperado o necesitamos modificar el modelo. Acá tenemos una primera aproximación de plazos de entrega. Ustedes organizan los tiempos como ustedes quieran. Si quieren hacer todo para dentro de 15 días, fantástico, no tengo problema. El tema es que pusimos fechas así parciales de entrega de cada una de estas actividades. ¿Para qué? Para que no llegue al final del cuatrimestre y tengan que entregar todos juntos. La idea es que a fines de octubre, tengamos ya todo terminado. Con esto van a obtener la regularidad. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que armar un informe final en un archivo y van a tener que armar un pequeño video de presentación final de esta actividad, de cada una de las actividades, con una duración máxima de 10 minutos por grupo. Menos es más, así que si duran menos, nosotros vamos a corregir más estima. ¿Está? Vamos a establecer horarios de consulta, en general van a ser virtuales, esos horarios de consulta, y en forma conjunta para las 4 comisiones. ¿Y qué más teníamos? Nada. No, sí. La idea es que vamos a subir todo al EVA y que esto se va a manejar por ahí y que, digamos, que no sea la clase normal la que se consulta, que se transforme en el espacio de consulta sobre este trabajo, por eso lo estamos haciendo así. A ver, por eso vamos a poner espacios de consulta virtual. Cosa de que no tengan que venir a vernos para hacer la consulta. El espacio de consulta va a ser virtual. Se conectan si necesitan hacer una consulta, si no, no pasa nada.
no se conecten. Entregan en las fechas que les vamos a ir marcando. Va a haber tareas en EVA para que ustedes puedan ir haciendo las entregas parciales. Lo que sí necesitamos para esta semana es que vayan armando grupos. Los grupos hasta 5 integrantes. Vayan armándose en grupos, laburen los 5. Hay mucho para laburar, así que entiendo que van a laburar todos. No les va a quedar otra. ¿Está? El Excel que mandó Eduardo ya está subido. No, les vamos a subir todos juntos. No sé si ya están subidos. Me parece que no. No, me parece que no. Me parece que no. Les vamos a subir todos juntos. Entiendo que lo voy a poder hacer mañana esto. Así que mañana les subimos todos juntos las consignas, el Excel, y entiendo que para la semana que viene, no, la otra, yo voy a tener armado todo lo que puedo entregar de los pronósticos del año pasado. Total, los de los pronósticos del año pasado todavía no los necesitamos recién para empezar a trabajar los primeros días de octubre. ¿Sí? Tengo una duda, ponele que hacemos la actividad 1 y la hacemos mal y ya el 18 de septiembre la podemos corregir y entregar. Sí, van a tener espacios de corrección. Estas entregas parciales pueden implicar que hayan fallado en algo y tengan que hacer algún tipo de corrección. El año pasado hicimos muchas correcciones sobre los pronósticos. Entonces, sí, cabe esa posibilidad. La entrega final, nosotros la planteamos para el 29 de octubre. Ahora, si hay que hacer algún tipo de modificación, tenemos un margen de tiempo. ¿Qué pasa? Esto lo estamos haciendo en el marco de una experiencia formativa inclusiva. Nosotros tenemos todo un cronograma de presentación de los hitos de la experiencia. Entonces, tenemos que entregar 2 o 3 evidencias durante el año de que ustedes están comprometidos y trabajando con esto. Por eso le pedí a Sandy que saque un par de fotos, yo saqué un par de fotos allá, Luna también sacó fotos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, bueno, están haciendo una experiencia formativa inclusiva, muéstrenos que lo están haciendo. Este año, como Nodo Tau se está mudando, no los podemos ir a visitar. No sé si vieron, ¿se acuerdan de la presentación? Había un par de fotos de Nodo Tau. Bueno, eso que se veía es de hace unos cuantos años atrás. Hoy no hay lugar para caminar. Tienen pilas y pilas y pilas de cosas. ¿Por qué? Porque creció mucho. Creció el índice de pudo crecer. Vieron que los últimos 3 años procesaron entre 4.000 y 4.200 toneladas, 4.000 kilos. 4 toneladas, entre 4 y 4,2 toneladas por mes. ¿Por qué no procesan más? Porque no pueden. Porque no tienen espacio. Por eso se están mudando y necesitan un montón de ayuda. No sé hasta qué punto con esto nosotros los ayudamos mucho. No creo que los ayudemos demasiado. ¿Para qué nos sirve mucho a nosotros esto? Nos sirve porque son datos reales. Son datos que ustedes se pueden encontrar en cualquier lugar y que van a buscar su pronóstico con estas porquerías y van a ver que van a dar horrores, no errores. Horrores, con H así de monte, grande. Va a ser feo lo que van a hacer. Estoy segura que va a ser feo lo que van a hacer. Pero, lo que sí puedo decirles es que va a ser menos feo que lo que se tuvo el año pasado. ¿Por qué? Porque contamos con más información, tenemos más datos. ¿Sí? Entonces podemos llegar a ver otro tipo de tendencias, podemos llegar a ver otro tipo de patrones en esos datos. ¿Queda claro? Lu, ¿algún comentario? No, que ahora, en breve, en estos días, les publicamos a través del aula EVA la primera fecha de consulta. Sí. Sea ahora en breve para que puedan trabajar la primer punto. Sí, y otra cosa, estén atentos también a Eva porque es probable que les ponga una actividad de selección de grupos, cosa que ustedes se inscriban en cada grupo, les voy a poner grupo 1, 2, 3, 4, y cada uno se mete en un grupo, pónganse de acuerdo, se meten todos los del mismo grupo en el mismo, cosa que ya los tenga armados previamente y no te los tenga que armar yo a mano. Porque, Vale. ¿qué pasa? Sí. Perdón la molestia. En todas estas condiciones de regularidad y finales, tenemos los 2 parciales, este trabajo para la regularidad. ¿Qué parciales? ¿No había dos fechas de parciales ya puestas? No. ¿Qué parciales en esta materia? Ah, bueno.
Listo. No, la regularidad la van a tener con esto. Después vemos, si nos dan la cabeza y los tiempos, podemos llegar a hacer algo parcial, pero no creo que lleguemos a hacer parcial. Todo lo demás va al final. Bárbaro, gracias. Este tema de pronósticos ya quedaría por fuera del final, digamos. Ya Claro, el tema de pronósticos no se los vamos a volver a pedir al final. Ya van a renegar un montón con todo esto, así que nobleza obliga. El que aprueba esto no tiene. El que no aprueba esto no queda regular. El que no hace esto no queda regular. El año pasado nos ha pasado con gente que estaba en grupo y no. El grupo entero no entregó nada. Libre. No entendí, Eva, no sé por qué. Hay una actividad de NEVA de selección del grupo. Vos te metés en el grupo que querés. No, para que no sea lío, pero ya que se mete una persona y después la No, porque está todo visible. Está todo visible. Si vos, Palestina, te metés en el grupo 1, estás de compañera con Mateo, Santi y Valentina, bueno, se van a meter los 3 y los 4 en el mismo grupo. Porque va a estar todo visible. El grupo que vos elijas lo va a ver todo el mundo. Es una actividad de EVA, es nuevo, lo tengo que probar, así que van a hacer mi conejillo de indio. Ya lo sé. Ale, los grupos de A5, digamos, no de A-, porque si no vamos a tener 500.000 grupos. De A5. De A5, porque de las 4 comisiones, no sé cuántos alumnos son, pero vamos a tener... La comisión del turno tarde hasta 5 pico 5. Ni más ni menos. Lo ideal es 5. Dale 5, sí. Y acá dice hasta, pero lo vamos a corregir, es 5. Porque si son de A2, tenemos 500.000 grupos. Sí. Dice hasta 5, no, son de 5. No, vamos a poner 5. Sí. Asóciense a 5. Piensen que en algún momento de su vida van a tener que trabajar con gente que no les va a gustar. Puede ser otras comisiones. Sí, Luz. Me preguntan si pueden ser comisiones mezcladas. Sí. Sí, no hay problema. Esto es como que para este trabajo... No hay problema. Pregunto, ¿las próximas clases van a ser para consulta o vamos a tener clases normales? Vamos a tener clases normales. En clases no damos consultas sobre esto. Va a haber consultas virtuales. Claro, en la dinámica normal de la materia no hablamos de este tema porque si no, no podemos seguir dando los temas. Si no, no podemos dar clases. Tema de predicción. Ya dije. Predicción ya lo terminamos, de hecho. Tengo que arrancar hoy con planificación agregada. ¿Arrancamos? Hoy. Ya hoy no. Hoy no hay. ¿Cómo no estás escuchando? Lástima que no grabé esta parte. Ya se me quedan 20 minutos, ¿vale? ¿Te acordás? Mira, no, ya son las 6:50. No, está adelantada. Se reloj. El otro día casi me agarro un 5. Bueno, Ale, ya si cerramos con lo de EFI, yo me desconecto. Gracias, Luz. Gracias por estar ahí. Por acompañarme. Gracias a todos. Sí, ya cerramos lo de EFI. Dale, chau chicos, chau. Chao, gracias, Luz. Bueno, vale, ¿qué otra cosa? Les quiero presentar a Luna. ¿Luna? ¿La conocen a Luna? ¿No la vieron nunca, Luna? No. Bueno, la van a ver seguido. Son nosotros también, debe ser. Contales un poco, Luna, ¿de dónde venís y hacia dónde vamos? Ok, bueno, yo soy Luna, yo tengo 24, soy ingeniera industrial de la Facu, me recibí diciembre 2024, estoy recién recibida. Tiene olor a nuevo. ¿Cómo? Tiene olor a nuevo todavía. Sí, claro. Está cero Recién recibida, creo que siempre me gustó mucho venir a la Facu y le hinché mucho las bolas a Ale para que me pueda sumar y nada, voy a estar acompañando como adscripta a los chicos del turno de noche. No sé si querés que cuente otra cosa. ¿Querés contar algo más? Sos bienvenida. Luna nos va a acompañar como adscripta. Nos va a ayudar en las clases, básicamente. Acompañar. Nos va a acompañar en las clases. Va a aportar ese bocadillo que por ahí Claro. aporto yo o que no aporto tú. Yo no trabajo en planificación, yo trabajo en fábrica, pero trabajo más en la parte de supply chain, así que capaz que les puedo dar por ahí un poco desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros. Yo trabajo en una fábrica de motores, estoy todo el tiempo hablando con la gente de control de producción. Tipo, bajarles un poco tal vez a la realidad, todo lo concepto y cómo lo vamos llevando nosotros día a día a la práctica.
Sí, porque esto ya lo habrán notado, es bastante teórico todo esto. Tiene mucha carga teórica. Después en la práctica las cosas no son tan lineales. No, aparte, un poco, justo hoy vengo de una reunión con líderes de Argentina que nos contaban mucho que nosotros estamos muy preparados para el tema del manejo de la crisis y los argentinos somos como esto de la adaptabilidad, nosotros tenemos todas las piezas paradas de Ezeiza y no podemos fabricar con él. Y esa es la realidad, que más allá de que vos tengas un periodo firme, el cliente te va a decir, che loco, yo quiero el motor, y vos te vas a tener que adaptar y vas a tener que ver cómo cambias el plan, cómo haces que las piezas lleguen, cómo hablar con los proveedores, hacer el tipo de tránsito, y creo que es un poco eso, o sea, lo que yo voy a intentar hacer junto con la área azul es bajar la teoría a lo que es la realidad del ingeniero industrial en el laburo. Así que el turno anoche aprovechenla. Los demás turnos no pueden venir con nosotros porque está laburando. Acá lo tenemos, ¿vieron Phineas y Ferb? Vos serías el pasante que está en monograma. Algo así. Perdón, no me ofendas. No te ofendas porque lo adoro al enano ese. ¿Por qué? Porque le resuelve todo a monograma. Monograma es medio inútil y él le resuelve un montón de cosas atrás. Así que yo me siento el mayor monograma. Sí. Pero bueno, va a estar bueno que esté Luna con nosotros. Y Luna está cursó con nosotros en 2022. ¿Sí? Ni me acuerdo. 2023 terminaste de cursar. Claro, sí, 2022. 2022 fue mi primer año. ¿No? Claro. Había agarrado con Azul. La habíamos agarrado con Azul, sí. Se nos habían ido los dos. Bueno, gente, ¿arrancamos o no quieren hacer más nada? Estamos bien, no. La gente que no pertenece a esta comisión no puede ir. Sí. ¿Vos sos de esta comisión, Mariana? ¿Por qué no? Discriminante no necesita venir a la tarde. En la tarde. Yo estoy a la tarde también, pero a la vez. Yo para que escuchaste lo que Qué bien. No, joya. Bueno, en realidad no tan joya, bueno, pero y Molière, estoy, pero no, así que bueno. Bueno, lindo verlo. Va a ver un poco de eso. Fíjate.